tal, Susana? ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo estamos? Fenomenal, encantado de verte. Digo, quiero ver el famoso armario donde se trincheró usted durante la crisis. Pues lo vemos inmediatamente. Y aquí es donde usted, diciembre de 2011, 2012, se encerraba. Sí, no, y es que es más cómodo que el otro. El otro es muy bonito, que tiene muchísima luz, el otro despacho, pero es una mesa muy incómoda. Entonces aquí nos sentábamos. Y después pregunté cuánto costaba una pantalla de Bloomberg, me dijeron lo que costaba, y entonces dije que bueno, que veía la televisión. Y ahí tenía todos los indicadores continuamente. Bueno, lo sigo teniendo, lo sigo viendo, lo pongo en silencio. Y ahí salen todos los indicadores de la economía española, de la economía mundial, las noticias. Pero imagino que ahora no sigue los indicadores con tanto nerviosismo, ¿no? Lo sigo mirando, uno sigue teniendo vicios, lógicamente. ¿Y la prima de riesgo, eso que le daba el F5, la tecla de actualizar bueno, en el ordenador? Eso era continuamente en el ordenador. Y desde ahí, insisto, llamaban a los banqueros y les decía, ¿qué les decía usted en esa época? Bueno, que nos prestaran dinero, por supuesto, en las mejores condiciones posibles y que fueran a las subastas. Que fueran a las subastas. ¿Por qué era importante que fueran a las subastas? Bueno, es que si no entraba el dinero en las subastas, pues entonces no podíamos pagar las pensiones, no podíamos pagar la educación. Desde aquí se pidió el rescate bancario. ¿Usted le llama rescate? Bueno, se llama programa de asistencia financiera, ese es el término técnico, pero lógicamente para la gente normal es el rescate bancario. Si nosotros hubiéramos tenido un rescate completo, nos hubieran tenido que dar pues 500.000 millones de euros. De hecho, usted utilizó este argumento con sí. los socios europeos, ¿no? Cuando nos decían que había que pedir sí o sí el rescate, ¿no? Hubo un momento tenso porque hubo un ministro, el ministro holandés, que bueno, se puso un poquito... ¿Por qué? ¿Qué decía el ministro holandés? Bueno, empezó a poner condiciones adicionales, etcétera, 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 ¿no? Y entonces yo tuve que decirle, bueno, oye, si queréis dejamos esto y bueno, vamos a ver lo que pasa, y entonces preparar 500.000 millones de euros y otros 700.000 millones de euros para Italia. Yo con el presidente de gobierno hablaba por mensaje mientras yo tenía aquí la reunión, ¿no? Y entonces le preguntaba, bueno, ¿qué tal vas y tal? Y entonces bueno, yo le contaba, oye, pues aquí hay alguno que me aprieta un poquito. Me dijo, aguanta, Luis, porque somos un gran país. ¿Lo tuvo todo preparado para ese rescate total? Es decir, ¿llegó a ser una posibilidad real? Sí, llegó a ser una posibilidad real, por supuesto. Estuvimos muy cerca. ¿Qué lo evitó? Hombre, lo evitó fundamentalmente el presidente de gobierno, que era el que dirigía, yo lógicamente era su instrumento, también le daban los inputs que teníamos, la información que teníamos de Bruselas, ¿no? Y lo decíamos conjuntamente, ¿no? Pero el presidente de gobierno sabía perfectamente que había que intentar evitarlo como fuera. ¿Cuál era la petición concreta que se hacía a los banqueros? Responsables de los bancos? Bueno, estamos secos de financiación. ¿Compra deuda? Compra deuda, por supuesto, y bueno, y después ya veremos a ver cuándo la vendéis, ¿no? Pero por favor, ayudar. El peor momento del primer año yo creo que fue en Los Cabos, en el G20, cuando la prima de riesgo estaba en 600 y pico puntos básicos, y entonces se generalizó absolutamente la necesidad. Incluso hubo algún dirigente extranjero que presionó para que pidiéramos el rescate. Luego hay una imagen muy famosa que todos recordamos, la de Juncker, de alguna manera apretándole el cuello. Esa imagen estaba buscada porque coincidía mucho cuando absolutamente se nos pedía el rescate por todos los medios y no posibles, fue casual, ¿no? Es decir, porque además me fue a buscar, yo estaba hablando con el ministro holandés, me acuerdo perfectamente, él llegó por atrás y bueno, y menos mal que reaccioné relativamente bien, porque no es lógico, que no es normal, ¿no? Aunque el señor Juncker es una persona muy, muy expresiva, como todos sabemos. ¿Se cometieron errores en la gestión de la crisis? Sí, cometimos algún error, pero yo creo que fue en la agenda reformista de este gobierno. Ha sido sin duda la más completa y la más intensa de muchísimas décadas en España. No sé si por convicción o por necesidad, pero la verdad es que después las medidas se tomaban, ¿no? Por supuesto, hablamos también de Rodrigo Rato, hace 2 años que no tiene ningún tipo de contacto, y así vivió el ministro la caída del que fuera antes su amigo y mentor. Me decía que el peor momento coincidió sobre todo pues con la crisis de Bankia. Rodrigo Rato, ya sé que usted no se siente demasiado cómodo hablando de Rodrigo Rato, fue su amigo, fue su mentor, debía ser muy difícil de alguna manera provocar su salida. Bankia se había identificado como un problema importante, no lo había identificado además el Fondo Monetario Internacional, lo había señalado, y yo me acuerdo... El Fondo Monetario, no Bueno, el Banco de España también decía que tenía problemas, lo que pasa es que el Banco de España, lógicamente, pues
formaba parte, ¿no?, de todo el proceso de constitución de Bankia y de la salida a bolsa, etcétera, etcétera, ¿no? Un domingo por la noche, que habíamos tenido, en esa época nos reunimos varias veces con los 4 banqueros grandes, habíamos tenido una reunión y yo me quedé, y él me llamó y me dijo, ¿puede volver? Entonces había bajado, volví a subir, y entonces yo le dije, mira, Rodrigo, esto está complicadísimo, esto está difícil, y el gobierno anterior le había dado, tenía una participación de participaciones preferentes, perdón por la redundancia, en Bankia de 4.000 y pico millones de euros. Y yo dije, mira, estamos pensando convertir eso, que eran títulos de renta fija, pero se podían convertir en capital, en participación. Eso es nacionalizar de alguna manera, ¿no? Eso era nacionalizar Bankia, y me dijo, eso es lo que me dijo, eso es lo que supone es nacionalizar, sí, sí. Claro, cuando se nacionaliza una entidad porque tiene problemas de solvencia, lo primero que ocurre es que se cambia el equipo gestor, y yo creo que él se adelantó. O sea, vio venir que usted iba a Sí, pedir su salida. sí, porque es que ya era una situación, era una situación absolutamente límite. ¿Qué le vino a la cabeza cuando vio lo de las Black? Porque fue el esto primero siempre en verlo, hay, le llamó... sí, no, el presidente de Bankia me vino a ver el presidente de Bankia, que venía, pues, viene cada 3 o 4 veces, ¿no?, para contarme cómo van las cuestiones, etcétera. Y me dijo, bueno, hemos encontrado esto, ha habido una auditoría interna. Me dijo, entonces la primera reacción, lógicamente, fue, oye, pedirles el dinero inmediatamente, que lo devuelvan. Y el primer informe que hizo Bankia indicaba que no tenía connotación penal, es decir, que no había que mandarlo al fiscal. Pero después, cuando llegó al FROP, el FROP vino, y el FROP tiene un servicio jurídico, y dijo que el servicio jurídico, que ahí había alguna posible elemento que tenía connotaciones penales, ¿no? ¿Hubo quien le afeó que hiciera eso dentro del bueno, propio Partido Popular? Eso es lo de menos. Es decir, aquí en esta vida tienes que cumplir con tu obligación y ya está. Tampoco le invitaban a las cenas de homenaje a Rato, ¿no? Esa cena famosa fue a los pocos días de dejar el Bankia, ¿no? Es decir, que también no era... Yo después me seguí viendo con Rodrigo Rato exactamente igual, durante una temporada de tiempo, ¿no? Porque, bueno, no había salido a la superficie todo lo que vimos posteriormente. ¿Y ahora que ha salido? No, llevo yo creo que 2 años y pico. Sí. Sin hablarse, sin enviarse un SMS, sin ningún tipo de contacto. La última vez que le vi fue en un funeral. De Guindos también habla del temor que tienen los inversores a Podemos y advierte que una cosa es la investidura y otra distinta gobernar. Dice usted que los mercados temen más Podemos que no la independencia de Cataluña. Sí, porque ven que es más factible que Podemos tenga influencia desde el punto de vista de lo que es la política y desde lo que es la política económica, y la independencia de Cataluña se ve como algo que no va a ocurrir. ¿Y lo ve usted posible? ¿El qué? ¿Un gobierno de izquierdas, un gobierno del Partido Socialista con Podemos? No, yo aquí diría lo que ha dicho el presidente de gobierno. Aquí solamente hay 3 posibilidades: o una gran coalición, o un gobierno a la portuguesa, mucho más complicado que la portuguesa, porque hay una diferencia fundamental, porque en Portugal el Partido Socialista es el hegemónico y el Podemos portugués está muy por debajo en términos de participación. Por aquí en España el Partido Socialista y Podemos están muy cerquita el uno del otro, ¿no? Y además van a luchar por la hegemonía de la izquierda, ¿no? Y después, además, porque en España habría que sumar a lo que son partidos favorables a la independencia de Cataluña, ¿no? Lo cual hace una especie de cóctel extremadamente complejo. Y no nos podemos olvidar de una cuestión, que una cosa es la investidura, que es el primer día, y después es gobernar. Claro, y gobernar con esa coalición sería complicado. Y a los que se escandalizan porque se ayuda a la Generalitat, a los catalanes, por lo menos a conseguir financiación por parte de los bancos a corto plazo, les recuerda que somos un Estado y que esa es la obligación del Gobierno. Y ha sido muy comentada su reunión con Oriol Junqueras en la sala de autoridades en Barcelona. Bueno, incluso sabe usted que desde el PP catalán sacaron un comunicado, luego retirado, diciendo que había caído usted en la trampa del gobierno catalán. Entiendo que usted se reúne con Oriol Junqueras después de comunicárselo al presidente del gobierno. Es decir, que esa reunión no se hace sin que Mariano Rajoy la sepa, ¿no? No tenga usted la más mínima duda. No tenga usted la más mínima duda. Vamos a ver. En primer lugar, la reunión no es secreta, porque lo anunciamos, incluso yo hablo de ella en Bruselas, ¿no? La reunión, además, yo he tenido muchísimas reuniones con Andreu Mas-Colell, con el Conseller de Economía. Sí, con el conseller de Economía, el que anteriormente estaba en el puesto del señor Junqueras, ¿no? Y bueno, ¿por qué fue la reunión? La reunión fue fundamentalmente porque las agencias de rating han puesto en una situación muy difícil a la Generalitat catalana,
y porque había dificultades de financiación a corto plazo, ¿no?, con los bancos. Pero vamos, yo ya en el año 2012 tuve que hacer gestiones y coordinado con el señor Mascolell para que los bancos españoles financiaran a la Generalitat a corto plazo. ¿Y lo tiene que hacer también ahora? Sí, lo he hecho ahora, pero no es nada extraordinario. Lo he hecho habitualmente durante estos 4 años, porque además la responsabilidad del ministro de Economía, es decir, que aquí cada uno tiene sus responsabilidades. Yo entiendo perfectamente que el señor Albiol es responsable del Partido Popular en Cataluña, lo cual es un tema duro y difícil, y además yo comparto con él muchísimos de los planteamientos que hace. Pero el ministro de Economía, aunque sea en funciones de España, tiene una obligación y tiene una responsabilidad, y es que todas las administraciones públicas se financien en las mejores condiciones posibles. Usted sabe que, bueno, hay quien dice, no entendemos que en un momento en el que se están desconectando se pida ayuda, y en concreto se le pida a usted, bueno, pues que... Pero yo creo que es al revés. Es decir, yo creo que lo que de alguna forma pone de manifiesto la importancia de estar unidos son actuaciones como estas. Pero desde Cataluña los independentistas dicen, tenemos que pedir ayuda porque nos están ahogando. Si no estuviésemos en una situación tan comprometida, si tuviésamos un régimen un poco más benevolente desde el punto de vista fiscal, ya empezamos fiscal, ya con lo que es todo el tema no de la de discusión, alguna manera mendigar, ¿no? de la discusión, en absoluto. Mendigar en absoluto, porque el sistema es transparente, es objetivo, está fijado por ley. ¿Y exige algo a cambio? No. No todo ha sido política y economía en esta entrevista. También Luis de Guindos nos ha permitido que nos asomáramos un poquito a su lado más personal. ¿Y su legado? ¿Cómo le gustaría que fuera? Bueno, ¿Cómo le gustaría que se le recordara? Bueno, pues como un ministro que ayudó en un momento muy difícil de España. Seguramente el más difícil desde la Guerra Civil. ¿El más difícil desde la Guerra económico, Civil? Sí. ¿Y cree que se hará justicia con su figura? Bueno, nunca se sabe, ¿no? Pero yo creo que los españoles sabrán lo que se ha hecho sin duda, ¿no? Y eso de alguna forma quedará y se estudiará y bueno, y habrá cuestiones. Cuando pase el tiempo siempre da perspectiva. Usted venía de cobrar un buen sueldo, sí, con 300.000 euros, tengo entendido sí, que cobraba no sé, por aquella época. Ya no me acuerdo. Y acepta ser ministro de Economía en el peor momento, 70.000 euros de sueldo. La situación es difícil, ingrata. Hay cosas que no se hacen. Sí, por supuesto que compensa, pero no lo haces por dinero. Todos mis colaboradores también lo hicieron exactamente igual que yo. Muchos estaban en el sector privado y ganaban muchísimo más dinero, ¿no? Y además no tienen el protagonismo que tiene el ministro, ¿no? Es decir, que ellos incluso en un papel más secundario también tienen un esfuerzo. Ellos tienen mucho más mérito que el ministro. Pero sus hijos, que son economistas, le decían que no. Bueno, que no aceptara, mi familia no quería que yo fuera a esto, ¿no? Además yo había sido secretario de Estado, lo habían vivido, después vieron que yo vivía mucho más tranquilo en el sector privado. El paro se había disparado, pasó del 8 al 27, con todo lo que eso implica de desigualdad social. Sí. ¿Usted percibía esa desigualdad más allá de las cifras? No, me acuerdo la primera EPA que tuvimos, propia estrictamente, que fue la del primer trimestre del año 2012, que fue terrorífica. Y después, claro, nosotros el primer año se perdieron 600 y pico mil puestos de trabajo. Le he leído que salía usted del ministerio y veía gente rebuscando en la basura, sobre todo cerca de grandes almacenes, ¿no? ¿Qué sentía usted viendo eso? Impotencia, rabia, ¿no? Decías, bueno, ¿qué está pasando aquí, no? ¿Podía hacer una vida normal en esa época? Sí, no, hombre, salir a vida cenar, normal, no, pasar por la calle. No, porque te aíslas mucho, es decir, de vez en cuando yo venía aquí pues prácticamente todos los fines de semana, ¿no? A trabajar, ¿no? Te vas acostumbrando, es mucho más duro para la familia. Yo estoy con mis problemas, ¿no? Y de vez en cuando, lógicamente, con los problemas te aíslas, ¿no? De todo lo demás, ¿no? Bueno, lo único que hacía era ir a jugar al tenis, ¿no? Que me gusta mucho y practicaba y eso me servía bastante. Me gustaría volver a ir al cine con mi mujer, por ejemplo. Llevo 5 años sin hacerlo, ¿no? A restaurantes sí vamos de vez en cuando y quedamos con amigos, pero siempre con prudencia, con cuidado. Es muy importante en estos momentos en España, dar una imagen de austeridad es muy importante. Y le preguntamos también por su cara de susto ante el beso en la boca de Iglesias y Domènech. Ya saben, fue portada de todos los periódicos, él se lo toma con humor. Le quería preguntar por el famoso beso, ese pico entre Pablo Iglesias y Xavier Domènech en la investidura.
Bueno, fue comentada su cara, estaba un poco ojiplático, ¿no? Sorprendido. Bueno, es que me pilla enfrente, ¿no? Pero vamos, tampoco creo yo, porque después yo he visto el vídeo y yo me vuelvo al ministro de Alonso, ¿no? de Alonso. Bueno, yo a lo mejor yo le dije en broma, mira, Alfonso, yo creo que yo tengo cara de sorprendido, pero tú tienes cara de envidia. Se me rió mucho. entonces, no, ya fuera de broma, dijo, ¿y esto? Y bueno, se quedó allí. Y luego cuando hizo mención Pablo Iglesias... Bueno, bien, sí, uno se ríe, es el club de la se comedia, soltó, se permitió una es la risotada pasión... que estamos poco habituados a La verle. pasión política. Yo creo que en estas cuestiones hay que bajar, es decir, la sesión fallida de investidura del señor Sánchez tuvo momentos de tensión, ¿no? Y por supuesto que hay que bajar la tensión. También creo que es importante mantener las formas, porque el Parlamento español es una cuestión muy seria, es donde reside la soberanía nacional. Bueno, pues eso.